Es un gusto, mis queridos hermanos, de saludarles, que Dios pueda bendecirles. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder encontrarnos para el estudio de su palabra. Recuerde que en este nuevo formato, entonces, tenemos ahora la oportunidad de encontrarnos y de hacer un estudio de un bloque de la lección de escuela sabática. Y es importante que podamos entonces allí aprovechar bien este tiempo que Dios nos da para que al encontrarnos y estudiar su palabra podamos ser bendecidos por el Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general, mis queridos hermanos de Vida 104.1 FM, allí está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, y en el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y de igual manera, entonces, queremos saludar cada vez que tenemos este encuentro, lo hacemos de manera calurosa, cariñosa, con un gran abrazo a todos nuestros amigos de Plenitud 104.1 FM en Puerto Ayacucho, allá en el estado Amazonas. Que Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos y apreciados hermanos. Bien, lo que vamos a estudiar hoy está enmarcado en el contexto de nuestra lección número 3. Recuerde, la cual lleva como título Un comienzo difícil. El versículo de memoria, Éxodo 5. Versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. No olvide que en el contexto de reavivados por su palabra, ya entre martes y miércoles deberíamos estar entonces, mis queridos hermanos, terminando lo que tiene que ver con el libro de Éxodo. Ya tuvimos que haber leído Éxodo 40 y ahora iniciamos con el libro de Levítico. Entonces, para el día miércoles 16 nos corresponde Levítico número 1. No olvide lo importante que es el estudio de la palabra del Señor. Así que cada día vamos avanzando paso por paso, guiados por el Señor, para entonces crecer cada día más y fortalecer nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Padre Celestial, tu bendición en este momento, y al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Llegó el momento decisivo. Moisés se presenta ante Faraón. Ya lo hemos estudiado, pero vamos a recordar. Se presenta ante Faraón con una petición: deja ir a mi pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Recuerde que Tutmosis III era un niño cuando fue puesto en el trono, bajo la regencia de Hatshepsut, para evitar que Moisés fuese proclamado faraón. Moisés huyó de Egipto siendo Tutmosis apenas un adolescente. 40 años después, Moisés se encontraba de nuevo en la corte. ¿Habría venido a reclamar a su derecho al trono? En absoluto. La petición era otra. La presencia de Moisés era causa de otro punto. Y era sencilla la petición: deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. La respuesta de Tutmosis es todo un desafío. No contra Moisés, sino contra Dios mismo. En pocas palabras, desafiaba la existencia misma de Dios. Su actitud es usada, fíjense, y lo vimos y lo estudiamos, en el libro del Apocalipsis como un símbolo para representar a la nación francesa durante la revolución del siglo XVIII, como lo expresa Apocalipsis 11, versículo número 8, y creo que usted puede entender mucho de esas cosas. Al igual que Faraón, entonces la República Francesa declaró abolida la religión y se manifestó como una nación atea. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No olvide que ya Moisés se había reunido con Aarón y los ancianos.
y ya les había mostrado todo lo que Dios les dijo que tuviera que hacer para que ellos creyeran en él. Y además de eso, vemos que él salió y ellos estaban allí orando y había una expectativa grande. Vamos a ser liberados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Moisés realizó ante el pueblo las señales que Dios les había dado, creyeron y adoraron, como lo dice Éxodo 4, versículos 29 y 31. Ahora podemos imaginar cómo esperaron expectantes la respuesta de Faraón a su petición. La respuesta entonces fue realmente inesperada. Faraón no solo se negó, sino que les obligó a realizar su trabajo sin darles los materiales necesarios, pero exigiéndoles los mismos resultados. ¿Cuál fue la excusa para imponer una orden tan irracional? Moisés y Aarón, según Tutmosis, les hacía cesar Shabbat de sus tareas. Éxodo 5:5. Entonces él dijo, si tienen tiempo para hablar de religión y de libertad, también tendrían tiempo para buscar la paz entonces ahora, como lo expresa Éxodo 5, versículos número 9 y versículo 17. Entonces, al ser maltratados, los capataces se quejaron al faraón, pero no fueron escuchados. Entonces se volvieron contra Moisés y Aarón, acusándoles de ser los culpables de empeorar su situación. Y usted lo puede ver allí en Éxodo 5, 20 al 21, al punto que terminaron diciendo, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Cómo se sentiría Moisés? Vamos entonces a ubicarnos rápidamente en el capítulo número 5 y vamos a leer allí los últimos textos y vamos a ver entonces y a recordar la actitud de Moisés. Entonces Moisés se volvió a Jehová después de todo lo que le habían dicho. Había tenido problemas con el faraón se había negado, ahora el pueblo se volvía en contra de él, no querían saber nada de él, los acusaban de que los habían puesto en gran premura y ahora el faraón hostigaba más al pueblo, afligía más al pueblo. Moisés va ante el Señor y le dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, he afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Qué quieren decir las palabras de Moisés? Vamos a volver a recordar las palabras de Moisés. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Y esa era una pregunta muy importante. Y Moisés hizo bien en abrir con tanta valentía su corazón a Dios. Sin embargo, Moisés ya había olvidado lo que Dios le dijo en la zarza ardiente. ¿Recuerdan? Que el faraón no dejaría ir fácilmente a Israel. Ahora, podemos destacar aquí algo. Moisés hizo bien al abrir su corazón ante Dios. Feliz es el hombre que cuando no puede entender el movimiento divino, no puede entender las acciones divinas, y de hecho llega allí un momento en que duda, pero es valiente y es feliz cuando tiene suficiente fe en el mismo Dios para decirle todas sus dudas. Aquellos que se enfrentan a los hombres y se enfrentan problemas tienen derecho a decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, mira mi dificultad. Y tenemos, apreciados hermanos, la oportunidad de abrir abiertamente nuestras propias dudas y temores al Señor. Él está dispuesto a llevar nuestras cargas. Moisés parecía como que se había olvidado, ¿no?, de lo que ya Dios le había dicho. El Señor le había dicho, usted lo puede ver en Éxodo 3, 19 y 20, que el rey de Egipto no los iba a dejar ir así nomás, pero con mano fuerte, la mano de Dios iba a extender su mano, iba a herir a Egipto con todas sus maravillas y entonces Él les iba a dejar ir. Ahora imagínense por un momento si Dios le hubiera dicho a Moisés, bueno Moisés, mira, lo que pasa es esto, yo te traje aquí para que entraras en aflicción. Yo te traje aquí porque yo estoy interesado en que tú puedas seguir puliendo tu corazón y el pueblo de Israel también puedan seguir puliendo su corazón. Yo quiero transformarles. Ellos todavía no están listos para salir, entonces vamos a pasar por una serie de pruebas para luego llevarles, y en el desierto vas a vagar por un buen tiempo por las pruebas hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, Moisés, esto no es fácil, yo quiero que confíes en mí y allí en medio de la aflicción te mantengas firme. ¿Qué cree usted que hubiera pensado Moisés? Bueno, creo que Moisés hubiera dicho, bueno, ya va, Señor,
Pero fíjense que cada cosa que se iba dando, cada evento que se iba dando, iban confirmando la confianza de Moisés en el Señor. Moisés estaba entendiendo y sabía que definitivamente hay que dejar actuar a Dios para que Dios pueda entonces hacer todas las cosas conforme a su voluntad. ¿Para qué me enviaste? ¿Para tener pruebas? ¿Para poner situaciones difíciles? Bien, el Señor tenía que trabajar con el corazón de Moisés. 40 años en el desierto habían acabado con su orgullo, con su suficiencia, con sus planes, con sus capacidades. Ahora él tenía que aprender a depender totalmente del Señor. Estaba cayendo como un grano de trigo en la tierra para morir, ya no para quedarse solo, sino para dar mucho fruto. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Estamos nosotros muriendo al yo para que Cristo viva? Moisés probablemente pensó que morir a sí mismo había terminado después de 40 años de pastorear ovejas en Madián, pero no fue así, nunca lo es. Dios todavía usaría muchas cosas para seguir puliendo, refinando el carácter de su siervo, y no solamente de su siervo, sino también el carácter de su pueblo. Y Dios también, apreciados hermanos, puede utilizar y sigue utilizando muchas cosas para pulir y para limpiar nuestro carácter. Al final termina diciéndole, y tú no has librado al pueblo. Tú no has librado al pueblo. No era fácil para Moisés, mis queridos hermanos. Definitivamente, él necesitaba entender y comprender lo que nosotros también hoy necesitamos entender y comprender, a depender totalmente del Señor. Creo que a todos nosotros, usted que me escucha, mi querido hermano y mi querido amigo, hemos pasado por situaciones difíciles, situaciones en las cuales dudamos, ¿verdad? Y decimos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y es interesante que Moisés sabe que el único consuelo y el único lugar, el único sitio donde puede conseguir respuestas es en el Señor. Ahora, vamos a estar claros y vamos a dejar algo aquí en la mesa. Las palabras de Moisés, si bien pareciera como que son de descontento, no son de descontento o insubordinación, sino más bien son de perplejidad e incertidumbre. Y es algo que a usted y a mí nos sucede. Le hemos pedido al Señor que nos ayude, le hemos pedido al Señor que nos saque de aflicción, le hemos pedido al Señor que nos ayude a llevar una vida diferente, le hemos pedido al Señor que nos guíe y de repente terminan ocurriendo cosas que no entendemos. Entonces quedamos como perplejos allí en incertidumbre. Y ese era el asunto de Moisés. La pregunta y la queja procedían de una fe, hermanos queridos, que no podía entender los caminos de Dios. Y él termina literalmente pidiéndole al Señor que le ayude en esa hora de necesidad, que se quitara lo que parecía contrario a la naturaleza y la voluntad del Señor. Entonces, vemos nosotros, mis queridos hermanos, que Dios tiene una respuesta para él. Y cuando vemos la respuesta del Señor, nos encontramos entonces con varias características que el Señor refleja allí. El Señor ahora entonces se va a presentar como ese Dios eterno que renueva su promesa para liberar entonces a su pueblo. Y lo hace de una manera interesante. Vamos al capítulo número 6. Vamos a leer los dos primeros textos. Mire lo que dice allí. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y creo que con esto le está queriendo decir, Moisés, entiende algo. Quien está contigo, quien va a ayudarte, quien va a ayudarte y te va a sacar a ti y al pueblo de aquí, no es precisamente cualquier capitán que saque por allí tus fuerzas, no te voy a dar una super fuerza a ti. No, soy yo, Jehová, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Y es interesante la manera como Dios vuelve a presentarse a Moisés, porque literalmente le está diciendo, El Shaddai, el Dios omnipotente, el que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, es el Dios que va a liberar a mi pueblo, que va a liberar a su pueblo. Cuando el Señor le dice a Moisés, yo Jehová, con eso está Dios cimentando y colocando la base para que Moisés entienda
que Él es el Dios que cumple su pacto. Él es el Dios que cumple su palabra. Me gustan mucho los versículos 6 al 8 de Éxodo 6. Dice lo siguiente: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Quién los iba a sacar? Jehová. Y os libraré de su servidumbre. ¿Quién los iba a librar? Jehová. Y os redimiré con brazo extendido. ¿Quién los iba a redimir? Jehová. Y con juicios grandes. ¿Quién lo iba a hacer? Jehová. Y os tomaré por mi pueblo. ¿Quién lo iba a tomar? ¿Quién los iba a tomar? Jehová. Y seré vuestro Dios. ¿Quién iba a ser el Dios verdadero para ellos? No esos dioses egipcios que estaban acostumbrados a ver. Jehová. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os meteré en la tierra por la cual hacé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo, Jehová. Ahora vea lo que ocurre aquí. Aquí hay 7 diferentes promesas de yo haré, de parte de Dios. Vamos a recordarla: yo os sacaré, yo os libraré de su servidumbre, yo os redimiré, yo os tomaré por mi pueblo, yo seré vuestro Dios, yo os meteré en la tierra y yo os la daré por heredad. Ahora fíjense que cada uno de estos verbos hebreos están en tiempo pasado, es decir, pasado perfecto, en lugar del tiempo futuro, porque Dios estaba tan seguro de su cumplimiento que eran vistos como si ya se hubieran cumplido. Y eso debe de nosotros enseñarnos algo. Las promesas de Dios son en el hoy, son en el ahora, son presente. Y usted se para en cualquier tiempo si tuviéramos esa oportunidad y la promesa de Dios sigue siendo real para este momento, para hoy. Es el Señor el que les va a salvar, es el Señor el que les va a redimir, es el Señor el que les va a dar la bendición. Dios no solo habla, Dios ahora también interviene y va a intervenir de manera poderosa en favor de su pueblo. Y piense que el Señor tiene que recordarle a Moisés puntos muy importantes que ya hemos visto. Y es interesante que el Señor entonces le recuerde a Moisés quién es Él y luego le presente todo lo que Él va a hacer. Yo me aparecí a los profetas, yo establecí mi pacto con ellos, yo prometí darles la tierra de Canaán, yo he oído el gemido del pueblo, yo me he acordado de mi promesa. ¿Qué es lo que voy a hacer, Moisés? No me voy a quedar allí. Yo voy a quitarles la opresión de los egipcios, yo voy a librarlos de la esclavitud, yo voy a desplegar mi poder, yo voy a hacerles mi pueblo, yo voy a ser su Dios, yo voy a darles la tierra de Canaán. Esa es la respuesta del Señor. Y Moisés necesitaba entenderla. Y creo que nosotros también hoy necesitamos entender eso. ¿Nos quejamos? Sí. ¿Podemos ir ante el Señor y presentarle nuestras quejas y nuestras dudas? Sí. ¿Podemos ir y presentarle ante Dios nuestra situación? Sí, queridos hermanos. Y Él va a estar allí para ayudarnos. Él va a estar allí para guiarnos. Fíjense que todas las acciones que les acabé de mencionar, todas, aunque no esté implícito allí, pero todas llevan implícito el yo y el yo de Dios. Por el que es el Dios el que hace, es el Dios el que libera, es el Dios el que redime, es el Dios el que saca, es el Dios el que actúa, es el Dios el que los toma, es el Dios el que los va a liberar. Ahora, ¿usted cree en ese Dios? ¿Usted está seguro de las promesas de ese Dios? Y si no está seguro, porque a veces tiene duda y a veces no sabe lo que tiene que hacer y a veces estamos así como que abrumados, ¿por qué no ir ante ese Dios y decirle, Señor, ayúdame? Ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a creer en ti, ayúdame a descansar en tus promesas que son en el hoy, en el ahora, no en el pasado y no en un futuro así como que distante. Está bien, yo te voy a sanar, está bien, yo voy a ver cómo te sano. No, es hoy, yo te sano, yo te voy a liberar, yo te voy a dar bendición, yo soy tu Dios. Y todas estas acciones divinas restablecen entonces de nuevo Moisés como que el aliento. Dios es el sujeto de todas esas actividades y los israelitas serían los destinatarios de todas esas bendiciones y de su gracia. Dios ofrece esos dones gratuitamente y por amor. Y si lo hizo en favor de ellos, lo va a hacer hoy también en nuestro favor. Lo único es que tenemos que como que detenernos y pensar y meditar. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué actitud estoy
estoy teniendo en mi vida, cómo me estoy comportando, cómo estoy actuando. Pero ocurre algo interesante. Permítanme leerles Profetas y Reyes, la página 272 y 273, para entrar en contexto de lo que la lección llama labios incircuncisos. Cuando estamos hablando de labios incircuncisos, estamos hablando de labios que no están pronunciando las cosas como son, están diciendo cosas fuera de la voluntad del Señor, y los pensamientos que están generando esas palabras, pues no son los correctos. Dice lo siguiente, Profetas y Reyes, recuerde la cita, la página 272 y 273. Con frecuencia los israelitas parecían no poder o no querer comprender el propósito de Dios en favor de los paganos. Sin embargo, este propósito era lo que había hecho de ellos un pueblo separado y los había establecido como nación independiente entre los pueblos de la tierra. Abraham, su padre, quien se diera por primera vez la promesa del pacto, había sido llamado a salir de su parentela hacia regiones lejanas. ¿Para qué? Para que pudiese comunicar la luz a los paganos. Y aunque la promesa que le fuera hecha incluía una posteridad tan numerosa como la arena del mar, no eran motivos egoístas los que iban a impulsarle como fundador de una gran nación en la tierra de Canaán. Entonces el pacto que Dios hiciera con él abarcaba todas las naciones de la tierra. Y lo que estaba haciendo Dios con cada uno, que hizo con cada uno de los patriarcas, era para que todos fueran benditos en el mensaje que ellos tenían. Ahora, fíjense que esto es muy importante, porque lo que Dios está tratando de hacer con el pueblo es decirle, ustedes no son cualquier pueblo, ustedes son el pueblo del Señor. Entonces, es necesario que ustedes me conozcan a mí, me vean a mí, vean mi actuar, para que entonces, cuando ustedes estén en la tierra prometida o donde vayan, puedan decirles a otros, hay un Dios verdadero, hay un Dios grande, Él nos libró, Él nos guió, y aquí estamos para dar testimonio de ese Dios. Pero para que eso ocurriera, tenían que someterse, tenían que ser obedientes, tenían que permitir que el Señor transformara sus vidas para hacerles instrumentos para gloria y honra de su nombre. Y es indudable, apreciados hermanos, es indudable y no podemos tapar el sol con un dedo, si podemos usar esa expresión, que todas las maravillosas providencias relacionadas con la liberación de Israel, cuando escapó del yugo egipcio y ocupó la tierra prometida, indujeron a muchos de los paganos a reconocer al Dios de Israel como el gobernante supremo. La promesa era, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto y os sacaré a los hijos de Israel de medio de ellos. Eso lo dice Éxodo 7:5. Entonces hasta el orgulloso faraón se había visto obligado a reconocer el poder de Jehová e instó así a Moisés y Aarón, y servid a Jehová, y bendecidme también a mí. Eso lo dice Éxodo 12:31 y 32. Entonces, los hebreos estaban tan descorazonados por su dolor y sufrimiento y duro trabajo que no escuchaban las palabras de Moisés, quien les aseguró que Dios intervendría para cumplir lo que prometía. Habían esperado tanto tiempo sin ver cumplidas sus expectativas. ¿Por qué ahora iba a ser diferente? Creo que más de uno tuvo que haberle dicho a Moisés, ha pasado mucho tiempo, ¿por qué ahora tiene que ser diferente? ¿Por qué ahora va a cambiar? Y estaban perdiendo el ánimo y la esperanza. Algo tanto más triste por cuanto aquella era tal vez la primera ocasión en la que habían visto como que la esperanza era real. Estaba fundada en un deseo de liberación. Fíjense que el versículo número 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y esta es la razón por la que Israel dudaba de Dios y de sus mensajeros. Sus siglos de esclavitud lo hacían pensar como esclavos en lugar de personas como el pacto. Y a sus ojos, Faraón como que era más grande que Dios. Fíjense que aparece la expresión congoja de espíritu. Y la nueva versión internacional traduce
esto como debilidad, desaliento. Entonces, en la opresión interna causada por una angustia profunda, ellos estaban allí angustiados, sollozando, no sabían qué hacer, se quedaban sin alientos. Y muchas veces nosotros nos encontramos en la misma posición. Quizás el problema se torna tan difícil que se nos dificulta confiar en Dios y creer que Él está con nosotros. Vea lo que dice Pablo, Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los hijos de Israel, apreciados hermanos, entonces necesitaban renovar sus mentes y nosotros también lo necesitamos hoy. Ahora, Dios le dice a Moisés que se apeguen a su plan. Y habló, vamos a leer este versículo 13, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, de nuevo, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio un mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacase a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esto es interesante. Fíjense lo que de nuevo vuelve a Moisés a decir. Él vuelve a decir allí, ¿no? Yo soy torpe de labios. Y Dios tiene que volver de nuevo a recordarle a Moisés cuál es su voluntad. ¿Qué le dice el Señor? Ve de nuevo, repite lo que antes había dicho sin éxito. Y Moisés sentía que este enfoque estaba fallando. Entonces él decía, yo no tengo por qué ir a repetirlo. Este enfoque no logró persuadir ni siquiera al pueblo de Israel. Y él decía, parece que no va a funcionar con el faraón. Ahora, note el motivo del desaliento de Moisés. Siendo yo torpe de labios. Y anteriormente vimos que eso no era así. Que Moisés más bien, en el libro de Hechos dice que era elocuente cuando estaba ya unos 40 años en Egipto. Pero ahora ya no era elocuente. Y él entonces se agarraba de esa incapacidad, se agarraba de esa situación para decir, yo no puedo. Ahora se oponía y estaba allí, ya estaba metido en ese accionar del Señor. Ahora, él creía que no podía hacerlo. Y Dios tiene que volver a hablar a Moisés y a Aarón. Dios quería que Moisés fuera persistente en su obediencia. Quería que entendiera algo que nosotros tenemos que entender. Moisés, no mires a Faraón. No mires a Faraón, no mires a los hijos de Israel. Ni siquiera te mires a ti mismo. Mira a Dios, solamente mira al Señor. Moisés ya quería renunciar y ni siquiera había empezado todo. Entonces Dios tenía mucho que hacer en su corazón antes de que Moisés estuviera listo para lidiar con el desánimo que se avecinaba mientras guiaba a Israel a la tierra prometida. Dios entonces estaba construyendo resistencia en Moisés, estaba construyendo capacidad de Moisés para que se apegara al plan y a la voluntad de Dios, incluso cuando no parecía funcionar. Y eso es fe, eso es perseverancia, y eso viene de parte del Señor. Entonces su mandato tendría que cumplirse, y se iba a cumplir, porque ese era el mandato que Dios había dado, y él tenía que volver e ir e insistir, e ir y seguir adelante, e ir y decirle al pueblo de Israel, a pesar de que no escucharan, miren, el Señor les manda a decir esto. El Señor les manda a decir esto. Y Él les va a dar la salvación. Él los va a sacar de la esclavitud. Pero allí estaba, ¿no? Esa frase típica del torpe de labios. Incluso, apreciados hermanos, literalmente Moisés estaba diciendo, yo soy incircunciso de labios. Es como que se considera, yo no puedo, yo no tengo buenas cosas, yo estoy haciendo las cosas mal. Y alguien incircunciso es alguien que no escucha, alguien que no quiere hacer la voluntad del Señor, alguien que no entiende. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor le dio un mandamiento. No se registra qué fue lo que Dios le dijo a Moisés, porque quizás tuvo que haberle dicho algo en cuanto a lo que estaba diciendo, ¿no? Pero parece ser que no le contestó allí formalmente, sino que más bien le dijo, mira Moisés, por encima de todas tus quejas y todo lo que estás diciendo, ve, cumple la misión que yo te he dado. Cree en mí y cumple la misión con la que yo te he dado. ¿Qué iba a pasar? Ya vamos a ver, eso lo veremos en nuestro próximo encuentro. Por ahora, ya para ir concluyendo, ¿recuerda usted el salmista Asaf?
un salmista que luchaba con sus preguntas de la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos. Pero fíjense